Muy buenas tardes, hermanos y amigos de la Escuela de Alejandría. Estamos en esta nueva tertulia que hemos titulado La música y la iglesia. Y vamos a tener unas reflexiones en torno a este tema tan importante, a veces tan delicado, con el que todos de una u otra manera hemos tenido que ver en nuestra experiencia como cristianos. Podemos decir que hemos tenido experiencias negativas, hemos tenido experiencias positivas, y creo que todos de alguna u otra manera hemos sido tocados por el tema. No solamente lo hemos tocado, sino que hemos sido tocados por este tema. Es para mí un honor y un privilegio presentar a nuestro expositor en esta tarde. Es el pastor Isaí Avendaño, de la Iglesia Templo Belén de las Asambleas de Dios en la ciudad de Medellín. Es mi pastor y amigo, y es un privilegio para mí presentarlo. Él es músico profesional, trompetista, ha dirigido coros por años en congregaciones cristianas, y también tiene formación pues profesional en teología, o sea que aborda el tema desde dos aristas bien importantes. Eh, Algunas recomendaciones protocolarias. A petición de él mismo, la tertulia de hoy va a tener una dinámica un poco diferente. Generalmente siempre dejamos las preguntas para el final, pero a petición de él nos ha solicitado que en la medida que vayan haciendo preguntas, lo vamos interrumpiendo para hacer las preguntas. Pero entonces les pido que las preguntas, igual que siempre, eso sí, las vayan escribiendo en el chat. Entonces, en la medida que aparezca la pregunta en el chat, le pedimos la pausa a él, y él va a pasar pues a responder la pregunta o a comentar al respecto, porque como él nos indicó, es un tema muy amplio. Pero no siendo más, le cedo el micrófono a él, que sea el mismo que nos dé una breve presentación de qué hace él y por qué este tema le resulta interesante y lo ha estudiado y expuesto por años. Eh, y sean todos bienvenidos. Como siempre, las tertulias se suben posteriormente a nuestro canal. Para quien tenga la duda por ahora de qué se va a hacer con esto, se sube al canal. Entonces, Pastor Isaí, bienvenido. Todo suyo el micrófono. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes para todos. Mucho gusto de poder compartir con ustedes este conversatorio, tertulia. Entonces, como tertulia, me parece que es bueno que ustedes puedan expresar y preguntar. No me considero el súper, hiper, mega experto, pero sí he estado inmerso en la música desde que soy niño. De hecho, yo recuerdo que el primer instrumento que empecé a tocar fue el órgano, un órgano que tenía un Leslie que parecía, el sonido lo multiplicaba de tal manera que parecía un órgano de tubos. Vamos a explicar ahora un poquitico por qué el órgano de tubos es tan importante para la tradición evangélica, aunque en las iglesias hoy no se usa mucho, pero es importante reconocer la historia. Entonces, desde los 5 o 6 años empecé a hacer música allí. Posteriormente tuve clases de violín y estudié violín con un violín que el que me lo regaló fue el primer violinista de la Sinfónica de Venezuela. Nunca había ido a Venezuela hasta ese entonces, lo vine a hacer ahora adulto, pero me llegó. Luego me regalaron una guitarra y entonces yo compré un cuaderno de cuadriculado, y en ese cuaderno cuadriculado yo empecé a pasar las posiciones de un libro que por ahí me encontré y empecé autodidactamente a tocar la guitarra. Cuando ya estaba en el bachillerato y todo esto, pues en la iglesia yo ya hacía música todo a oído. Me dio por estudiar en la universidad. Mi padre quería que yo fuera médico, él nunca me presionó a ser pastor, pero yo decidí estudiar música por muchas razones que no voy a contar acá. Y lo hice no para vivir como músico y trabajar como músico, sino porque me parecía que era una herramienta bastante importante. Entonces ahí fue donde tenía que escoger un instrumento, pues escogí la trompeta como instrumento básico, pero me especialicé en educación musical y por supuesto que tuve que estudiar 8 semestres de piano, entonces tuve que hacer mi recital de piano, tuve que dirigir orquesta, banda sinfónica, tuve que hacer arreglos para una orquesta con coro y dirigirlo como parte o estar tocando como parte del examen final de toda la carrera. Y en esas experiencias musicales, pues pasé de tocar desde grupos de iglesia, tríos, dúos, en campañas, tocando
desde flauta, saxofón o guitarra eléctrica o bajo, cualquiera de esos instrumentos que aprendí a tocar, aunque no soy intérprete de todos ellos. Voy a explicar de pronto más adelante por qué la diferencia. Y eso me permitió también estar en bandas sinfónicas, me permitió estar cantando en coros, me permitió estar en grupos de cámara como es un quinteto de bronces, en grupos de música colombiana tocando la bandola, que por aquí veo que alguien que está presente me la prestó una vez. Tuve que estudiar música colombiana, bueno, en fin, percusión, todo eso, porque era parte de mi quehacer como estudiante. Y luego esa experiencia, donde ya estuve en grupos haciendo desde música llamada clásica, que no es el término más ideal, hasta grupos de iglesia, grupos seculares, poco estuve, pero estuve. Eh, Hasta nos ofrecieron grabaciones, he participado en grabaciones ya profesionales y grupos de mucha índole, pero siempre desde la perspectiva, esta es una herramienta. Y lo que Dios me ha permitido es impulsar y apoyar el fenómeno musical o el instrumento musical o la música como instrumento para glorificar a Dios y para el ministerio de la reconciliación. Esas son las dos premisas básicas. Uno, glorificar a Dios y el ministerio de la reconciliación. Con eso amamos a Dios y amamos al prójimo. El evangelio es simple. Además de eso, me ha permitido el Señor trabajar con lo que son las misiones transculturales. Entonces he explorado ese mundo de trabajar con indígenas y hacer grabaciones de su música y poder hablar con ellos de cómo adoran a Dios con la música nativa. Lo he podido hacer en Colombia y en países tan exóticos como Indonesia, al otro lado del mundo. Y una de las inquietudes que más me ha rondado en la cabeza, de la cual de pronto no vamos a hablar mucho hoy, esto es para que me vuelvan a invitar, es porque las iglesias en el mundo, las iglesias evangélicas, protestantes, independientes o no, tradicionales o no, hemos olvidado un poquitico las músicas autóctonas de las naciones. Y lo que usted puede escuchar hoy más es el mismo estilo en general en casi todo el mundo, con excepciones de algunos países. Me parece que la riqueza multicultural es tan grande y escuchar a la gente adorando y alabando a Dios con la música de su alma, de su sangre y de su raza, eso es una experiencia sublime, sublime. Y nos indica que Dios es creador y que nos hizo diferentes y nos dio identidades. Entonces, todo eso me permite a mí hablar. Además, tengo amigos en todas las corrientes protestantes, desde luterana hasta algunas que consideramos no son supuestamente de la sana doctrina, adventistas y este tipo sobre todo los adventistas que les gusta mucho hacer música, les gusta mucho. Ya de otras he tenido amigos en la iglesia unitaria y en fin, y he compartido de música con todos ellos. Entonces eso me permite tener una visión un poquitico amplia y le doy gracias a Dios por ello. Entonces no quiero, uno, ser dogmático, además porque me parece que esto de la música debe partir de la base que es la Biblia, sea usted de la corriente que sea, la Biblia, y creo eso, y permítame exponerlo desde ese punto de vista. Yo creo que la Biblia es la base de cualquiera de mis expresiones como persona, como familia, como iglesia, como ministro y como lo que usted quiera. Para mí, la Biblia es la base. De pronto algunos dirán, bueno, pero hay opiniones. Sí, hay opiniones, pero por lo menos pongámonos de acuerdo y vamos a partir de la Biblia como base y vamos a explorar qué cosas en el mundo real de la música, porque la música es un elemento que contiene cosas espirituales, pero es acústico, es de la física, y cuando me digo de la física no es del ejercicio que hacemos todos los días, sino es de los fenómenos de sonido, y es muy física, o sea, es muy tangible. Entonces hay que tocar ese aspecto, por supuesto, no podemos ignorar porque eso tangible lo creó Dios, pero vamos a buscar entonces qué es lo que la Biblia nos enseña. Entonces voy a compartir aquí pantalla y vamos a ir iniciando poco a poco el tema y ustedes pueden hacer preguntas. Vámonos a irnos acá. Ok. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de la música y la iglesia. Y voy a tratar de ser como bastante lógico para que no nos perdamos. Roles y géneros musicales en la comunidad. Estamos hablando de comunidades de fe
y es una buena pregunta y no quiero perder en reflexiones filosóficas el tiempo, aunque a veces es necesario. Tenemos que repensar que nosotros pertenecemos a comunidades cristianas, pero vivimos en otras comunidades que no son cristianas. Entonces, ¿cuál es tu comunidad? ¿Cuál es mi comunidad? Es interesante. ¿Qué debo hacer yo en mi comunidad de fe? Pero también yo, ¿qué tengo que hacer como un creyente dentro de una comunidad que lo más seguro es que muchos de ellos o en el entorno no es de mucha fe o tienen otras fes? Es importante eso. Muy bien, aquí vamos. La música definida. Definamos qué es la música. Primero, melodía, armonía y ritmo combinados o combinados. Y lo puse adrede así, te dirá, qué mala ortografía, pero no. Porque ese de combinados se refiere al con el vino. En otras palabras, la música en la tradición evangélica y sobre todo hoy, siempre se piensa con prejuicio que la música es peligrosa porque puede hacer perder los sentidos. Y sí, con la música usted puede perder los sentidos como lo hace cuando bebe mucho vino. Efesios nos dice que no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Déjeme decirle que la música con el vino, en términos humanos, es como que se atrae. Eso piensa la gente afuera. Por eso, para nosotros, inclusive en el pensamiento evangélico, de alguna manera la música tiene cierto componente que nos hace perder el control. De hecho, hay algunas tendencias evangélicas protestantes donde no permiten usar instrumentos, solo la voz. De hecho, les explico más, Juan Wesley, un gran hombre de Dios, que Dios usó mucho, mucho, mucho en Europa, él en algún momento de su vida, él decía que el órgano era el instrumento de Baal. Y el órgano fue un instrumento inventado en la iglesia protestante. Y se los digo, a ver si alcanzamos a mostrarles un poquitico del órgano. El órgano es un instrumento tan poderoso, yo diría tan sublime, que cuando se usa el órgano de tubos, no se mete en un templo construido. Antes de comprar un órgano de tubos, siempre se pensaba en cuál era el órgano y luego decían, bueno, ahora necesitamos el terreno para construir un templo que le quepa el órgano. O sea, el órgano era el que decidía las dimensiones del templo, porque para que sonara bien y se desarrollara todo su poderío, la catedral o el templo, normalmente luterano, tenía que ser construido en la medida del órgano. Y por tradición el órgano fue creado en la iglesia protestante, pero hoy curiosamente la iglesia protestante lo ha olvidado mucho y para escuchar conciertos de órgano, y que la mayoría de ellos fueron hechos por protestantes, tenemos que ir en Medellín, por ejemplo, al Parque Bolívar, a la catedral o allí a la iglesia católica, porque ellos sí tienen órgano y es muy chistoso. Yo he estado allá, estar en un templo católico, sintiéndose sobrecogido por el sonido de un órgano de tubos, tocando música protestante, evangélica y bíblica en un templo católico, porque nosotros ya no lo tenemos. Curiosidades. Entonces, ahí vamos empezando. Melodía, armonía y ritmo combinados. Ahora sí es de la física, la combinación de estos elementos. Sucesión de sonidos modulados para recrear el oído. Y añadámosle un poquitico. Esta es una definición básica del diccionario español de la Real Academia. Pero digamos que la música pueden ser muchas cosas. Los pajarillos hacen música y la Biblia lo reclama de esa manera. Lo que usted escucha cuando trabaja, el sonido que contamina. Yo he hecho música con un profesor que tuve canadiense, música incidental, donde se utilizaba, por ejemplo, él en una ocasión, él tomaba Coca-Cola y leía la partitura y eructaba. Y era el eructo que todos tenemos que nos avergüenza, y el sonido industrial, de los sonidos de toda esta revolución industrial, hay obras que se han compuesto con esto. Entonces, básicamente podríamos agregarle que la música ya hay mucha música desde el punto de vista sonido, acústico, pero cuando lleva un mensaje, no importa si es solamente auditivo o tiene una letra que se canta, que esa es otra forma de hacer música. La música puede llevar mensaje y normalmente lo hace. Muy bien. Sigamos aquí más rápido. Música religiosa, ¿y por qué lo pongo en tono de pregunta? Porque aquí ya empieza nuestra tradición protestante. De hecho, quiero aclarar, nosotros los evangélicos
somos como muy duros con lo que es la tradición, por la causa de que en Latinoamérica nosotros venimos normalmente de una tradición católica, apostólica y romana, y no católica universal, cristiana o de la Biblia. Entonces, como hemos convivido por muchos años en medio de más tradición que Biblia, y porque aprendimos de Martín Lutero que sola escritura, sola gracia, sola fe, soli Deo, o sea, solo Dios, a Dios la gloria. Entonces nosotros pensamos que como es la Biblia, entonces la tradición es, por definición, totalmente mala. Pero ustedes y yo, todos los que estamos aquí, tenemos una tradición religiosa. Y muchas de las prácticas que tenemos dentro de nuestras comunidades de fe se deben más a que tenemos unas costumbres que a veces, ¿qué es lo que dice la Biblia exactamente? Entonces, con esta charla vamos a mirar qué es lo más bíblico para que por lo otro discutamos, pero no lleguemos al nivel de ofendernos y de decirnos no cristianos por las prácticas litúrgicas o de costumbre cultural, de tradición, que si ya encontramos que no son las bíblicas, sino que son particulares, pues las respetamos, pero no nos vayamos a hacer matar por unas verdades que no son de la Biblia. Por las de la Biblia, listo, pero por las otras no. Entonces, todos tenemos tradición, por eso nos cantan más rápido, más lento, la cultura incide mucho. Y entonces la pregunta, ¿será que la música es religiosa o no es religiosa? ¿O podemos hablar de solo música? Hay una o varias músicas. Si nos atenemos a la física, la música es una sola. No, esto lo voy a nombrar, no lo voy a explicar, pero la música tiene un ritmo, tiene un timbre, tiene ya estoy olvidando el término más exacto, bueno, pero tiene un registro, ¿cierto? Y tiene unos volúmenes. Entonces, si cumple con esos asuntos, es música. Pastor, pero es que hay música cristiana y música no cristiana. Resulta y pasa que los mismos elementos físicos de la música cristiana son los mismos elementos físicos de cualquier música, sea reggaetón, sea heavy metal, sea hard metal, sea punk, sea ópera, sea lo que sea, utilizan los mismos elementos de la música, los mismitos, no hay variación en eso. Entonces, para definir si es buena o mala o si es religiosa o no, tenemos que separarnos un poquitico de esta definición. Les cuento una anécdota. Un gran predicador, porque qué buen predicador, muy pentecostal, pero a la vez muy profundo en la escritura, bastante. Parecía un bautista pentecostal, presbiteriano pentecostal. Estábamos absortos escuchándolo y yo lo había escuchado por toda la semana en un evento muy grande, miles de personas. Y él dijo así, porque la mayoría eran líderes y pastores, y decía, en nuestra iglesia en Centroamérica, nosotros si algo no permitimos con la música es el rock, porque no es de Dios. El hombre danzaba, como ustedes no se imaginan, y el hombre disfrutaba la música sudando, pues el hombre era bien activo. Lo sorprendente, yo estaba allá, lo escuché, es que toda la semana que él había danzado y había cantado con ganas, lo había hecho al ritmo del rock. Entonces yo me quedé preguntando, bueno, para él, ¿qué es el rock? Este tipo de contradicciones, y no lo culpo a él ni mucho menos, ni me parece que pecó, ni me ofendí por eso, pero son muy comunes entre nosotros. Hablamos de la música sin entender qué es la música, ni las bases, ni de la Biblia, ni de lo cultural, ni de la física. Entonces, hablemos que la música es una sola. Ahora, ¿cómo usamos la música? Eso es importante distinguirlo. La música es una sola, pero yo le voy a dar los usos que quiera. Por eso es que la gente hoy, bueno, hoy ya no hace eso, pero antes cuando existían las casas que vendían discos en los centros comerciales, CDs o discos, acetatos, llegaba una chica con la amiga y preguntaba, ay, está esta canción, Despeche, yo no sé qué, y entonces le decían sí, y ella compraba, véndame 10. Y lo que todo el mundo sabía era que se iba a ir a su casa a beber al borde del suicidio y a sufrir recordando con música de despecho a su novio o si es un chico, a su novia. Entonces yo digo, hombre, gastar plata en eso para uno sufrir, ese es un uso. Válido o no válido, es un uso real. Ya lo de válido o válido, hacer el juicio es otra cosa. La música, toda la música que se construye intencionalmente tiene un mensaje. Ahora, de hecho, según la Biblia, un poco más, la música
hecha por Dios, en la partitura de Dios. Hay una canción de Steve Green que es difícil de conseguir, pero que habla de la sinfonía de Dios en la creación. Es de las cosas más bellas que yo he escuchado en mi vida. Pero cuando los pájaros cantan, cuando escuchas el sonido de las ballenas, los delfines, o cuando te levantas en la mañana y simplemente en silencio sales en tu casa, en estos días se puede hacer porque hay más silencio, y escuchas los sonidos, indiscutiblemente alguien tuvo que armar semejante partitura que se llama score, el score, decimos en español, o la partitura de todos los instrumentos funcionando. Entonces yo creo que los sonidos nos indican que Dios es Dios, pero ya nosotros, el mandato cultural, según Génesis, que somos administradores, Dios nos entregó todo fructificado y multiplicado. O sea, aquí les entregó la creación, incluida la música, nosotros le vamos a dar un uso de acuerdo al criterio que tengamos. Y ahí la cosa es donde se pone en si es buena o es mala. Seguimos. Ahora, ¿cuál es el carácter de la música? Aquí ya estamos más específicos. ¿Por qué quiero hacer la música? ¿Qué busco con la música? Con la música la gente se enamora, con la música la gente protesta, con la gente la música adora, con la gente la música lleva mensajes. Bueno, con la música se pueden hacer casi de todo. De hecho, uno de los fenómenos antropológicos estudiando al hombre, es que hay un montón de ramas de la antropología. Una de ellas que tiene que ver con lo cultural y tiene que ver con las manifestaciones, nos enseña que si usted analiza la música de una región, de un país o de una cultura, de acuerdo a cómo evoluciona en el tiempo, usted se va dando cuenta qué pasa en esa cultura. La música nos denuncia o nos avisa muy fuerte, nos canta, nos toca duro qué está pasando en las comunidades. Entonces, por eso la evolución de las músicas hasta hoy, y esto no tiene que ver mucho con la iglesia, pero se refleja en la iglesia porque en la realidad las músicas que escuchamos hoy y se van dando cuenta que en estos últimos años más rápido van cambiando como los sentidos de la música, o sea, que el rap, que el reggaetón, pero que ahora que que el otro, y pronto se acaba y sale otro, y eso quiere decir que estamos como deprisa, y así, como la música se manifiesta, así está pasando en una sociedad. Los jóvenes no tienen como nada claro y les gusta lo fácil, pero entonces cambian y al otro día piensan una cosa y otra. Eso lo refleja también la música. Muy bien. Vamos ya. Música y la iglesia. Ay, por fin. Bueno, vamos a ver. Primero, para poder hablar de esto, tenemos que preguntarnos una cosa básica. ¿Qué es la iglesia y dónde está? No voy a disertar sobre esto ni mucho menos. ¿Sí? Tenemos una pregunta de nuestra hermana Yuko. Hermana Yuko, si usted puede abrir el micrófono, me gustaría que la hiciera a través del micrófono. Por favor, adelante, mi hermana Yuko. Buenas tardes. Quizás, no sé si se escucha bien. Pero... Suba un poquito más el volumen de la voz, hermana, que sí le escucho. No sé si el pastor Isaías le alcanza a escuchar. Sí, sí le escucho. ¿Ahora sí? Sí, disculpe que sí tengo, no sé cómo aumentar la voz. Yo vivo en una cultura donde se usa mucho la música para adorar a dioses en las fiestas y también en las reuniones a veces. Y yo sé que es dedicado a sus dioses. ¿Qué piensa, no, sobre las tradicionales que le ponen letras cristianas y las cantan en las iglesias? Eso le quería preguntar, disculpe. Ok, muy buena pregunta, la vamos a responder. Y voy a responder un poquitico acá y luego yo creo que va a quedar más claro. Vea, todas las culturas utilizan la música y eso lo vamos a ver aquí enseguida, muy rápido. Todas las culturas utilizan la música, ¿para qué? Para todo. Y ¿sabe lo más impresionante? Que eso no lo registra la Biblia. No lo registra. Inclusive lo que la hermana manifiesta es verdad. La misma Biblia nos enseña que eso hacían los paganos. O sea, la música lo utilizaban. Pero entonces ahí es donde tenemos que empezar a responder sin ser apresurados. Por ejemplo, la hermana dice que hay gente que toma las melodías y creo que eso es lo que le entendí, las melodías del mundo, o sea, las composiciones del mundo, y le pone una letra cristiana y ya está. ¿Es bueno o es malo? Yo haría una pregunta. Hombre, si tú eres músico o si tú eres capaz de hacer eso, de cambiar la letra y ponerle otra, tienes algo de rítmica, ¿cierto?
Y si tienes algo de rítmica y puedes afinar eso, entonces yo te pregunto, si tienes algo de rítmica, ¿por qué no haces una letra nueva, que ya la tienes, le pones un ritmo que eres capaz y le pones una melodía distinta? O le vas a chupar rueda, eso decimos los que practicamos el ciclismo alguna vez, que usted se va detrás de uno para que le cubra el viento y usted le puede hacer más fácil. Como ya el otro la compuso, la melodía, compuso el ritmo y ya la letra es famosa, entonces yo me voy por la más fácil. Con esta letra famosa lo voy a hacer. Y yo le digo, ¿por qué haces eso? Si es facilismo, no es facilismo. Creo que ahí ya sin decir nada, usted ya está diciendo, hombre, ¿por qué no hacemos una cosa un poquitico más elaborada? Yo creo que Dios se merece algo mejor, ¿cierto? Ahora, pero si usted se encuentra, por ejemplo, con alguien que en absoluto no es capaz de componer, sino que a duras penas luchando le cambió la letra a una canción que él se sabía y la canta para Dios, también yo pregunto, si tú eres un buen músico, dígale, venga hermano, esa letra está muy bonita que usted compuso, venga, hagamos una canción nueva y usted la canta. Pero si él no es capaz y él solamente tiene eso, es la única que se sabe. Es interesante. Vamos a seguir acá y luego vamos a responder más. Música y cotidianidad. Aquí solamente les voy a decir, no voy a leer todos los textos de la Biblia, los voy a nombrar, me excusan. Si de pronto en algún momento, de alguna manera les puedo hacer llegar los textos bíblicos, esto los encuentra muy fácil con una concordancia. Pero en la Biblia tenemos registros así, vean. Esdras 9, 2, Jeremías 31, 4, 5 nos habla de música en las vendimias. ¿Cuáles eran las vendimias? Donde trabajaban con la uva, para hacer procesos con la uva. La Biblia nos dice que allá había música y no era el templo, no era el tabernáculo, no era la sinagoga, no era un templo como los que tenemos hoy, era en el trabajo y la Biblia lo registra. También dice Génesis 31, 27, cuando se están despidiendo por allá, para una despedida, hombre, te vas de nuestra casa o te vas a ir, un familiar se iba de viaje, la Biblia nos registra que le hacían una serenata, te vas de viaje, cantémoslo. Estamos hablando de la Biblia. Cuando ellos necesitaban el agua, entonces arrancaban a buscar agua por todo lado y apenas encontraban agua para estarse un tiempo ahí o levantar una comunidad allí, una ciudad, lo que sea, lo primero que hacían era, al encontrar el agua, era celebrar. ¿Con qué celebraban? Con música. Números 21:7. Cuando llegaba la primavera, imagínense, y los pajaritos y empieza todo eso, ay, va a llegar, se acaba el invierno, que el invierno es frío y todo está seco, y viene la primavera, ¡prum!, empezaban a cantar. Eso nos lo dice Cantar de los Cantares 2:12. Cuando presentaban a la novia formalmente, bueno, este es un libro deuterocanónico, pero recuerden que los libros deuterocanónicos nos registran parte de la historia que no está en los libros aceptados canónicos. En 1 Macabeos 9:39, en la corte del rey había música, según de Samuel 19:35. Filón, que era un historiador, dice que los judíos pasaban cantando en la noche cánticos religiosos y de otro tipo. O sea, ellos iban a acostar y en lugar de poner radio y televisión que hacemos nosotros, ellos se ponían a cantar. Había cantos de marcha cuando caminaban, Números 10, según de Crónicas 20. Cantos graduales muy famosos están en los salmos, que son aquellos salmos donde nos recuerdan que como tenían que ir a adorar una vez, por lo menos, y algunas fiestas a Jerusalén, entonces ellos venían y cuando iban llegando al templo, para llegar a Jerusalén había como unas gradas, como escaleras que ya indicaba la llegada al templo, la llegada a Jerusalén. Entonces ellos, había cantos graduales, no guaduales, eso es otra cosa, eso es en Colombia. Ellos eran los guaduales, no, ahí ellos cantaban. Cuando se iban acercando al tabernáculo o a Jerusalén para sus fiestas religiosas, ellos cantaban y los salmos nos reflejan eso. Ahora mire qué interesante. Había cantos de temas laborales, número 21:16. Cuando se ponía la primera piedra de una casa, Zacarías 4:7. Cantos de amor, Salmo 45, Ezequiel 33:32. Oiga, fíjese que Dios reconoce que si usted está enamorado, le puede cantar y componer con un poema musical a su novia, a su novio, a su esposa, a su esposo. Ahora, no necesariamente, según esto, usted tiene que decir gloria a Dios, aleluya, en la mitad de, mi amor, tus ojos son profundos, gloria a Dios, aleluya. Pues si lo quiere hacer, hágalo. Okay. Pero creo que en ese momento lo que la Biblia nos está mostrando es que la música es cotidiana. Y fíjese qué curioso. Y nosotros, no sé si hay algún caleño aquí o algún costeño. Tenemos un comentario sí, que puede ser una pregunta. Nuestra hermana Angie Guzmán. Angie, puedes abrir el micrófono si quieres y haz tu comentario o tu pregunta, por favor.
Buenas tardes. Buenas Sí, buenas tardes. tardes, te oímos. Adelante. Bueno, pues yo lo hago es como más como un comentario. Para mí, lo digo porque pues estuve en una mega iglesia donde acostumbran a hacer mucho show y mucha cosa para atraer masas más que para atraer almas. Entonces, pues mi opinión es que lo usan muchas veces más por el facilismo, con la intención de utilizar la seducción del mundo para atraer a la gente, como si no contáramos con el poder del Espíritu Santo acomodándose al mundo, cuando es todo lo contrario. Me refiero a un ejemplo, cuando estuvo de moda ese reggaetón que le dio la vuelta al mundo, no recuerdo ni cómo se llama. Yo no soy de reggaetón, la Despacito. verdad. Esa, muchas iglesias hicieron eso. Te Y yo alabo. Gloria a Dios, te alabo. Más o menos así. que me sentí ofendida, la verdad me disculpan, pero a mí sí me ofendió. Yo me sentí Claro. ofendida y ni la escuché. Entonces, pero yo lo veo más eso, muchas veces es eso, es la intención de acomodarse al mundo y de utilizar esa seducción que trae el mundo que para ganar adeptos, pero pues la verdad es mi apreciación, no sé si alguno tendrá una similar, pero es como yo lo he visto porque estuve en un lugar donde eso era lo que sucedía. Sí, ahí es donde entramos a tener reflexiones. Por eso tenemos que ir a la Biblia. ¿Por qué? Mire, la música, toda la música seduce. Toda. Toda sin excepción. Ahora, ¿seduce a qué? Recuerde que cuando hablamos de seducción es una especie de convencimiento utilizando los sentidos. Cuando hablamos de sensual, siempre la persona dice sensual es muy sexual. No, no, no. Sensual es una cosa y sexual es otra. Sensual tiene que ver con los sentidos. La música es de sentidos. De hecho, fíjense que en la descripción que estamos haciendo acá, que la música es cotidiana según la Biblia, es porque todas las experiencias reales que tengamos cuando caminamos en el devenir de nuestra vida o de la historia del ser humano, siempre ha habido música. ¿Por qué? Porque la música tiene unos espacios, tiene unos tiempos, tiene unos toques y nos pone sensibles. Ahora, el punto es con qué intención consciente y sabiendo lo que hacen una en la iglesia, usted como músico, como cantante, lo que sea, está usando la música. Estamos ahí hablando definitivamente de los usos. Por supuesto que cuando una iglesia es grande y tiene un grupo de música y todo eso, es parecida a la pregunta anterior. ¿Por qué tengo que utilizar yo Despacito para hacer una composición a Dios rapidito? El juego de palabras. Utilizo Despacito para salir rapidito y alabar a Dios. Hombre, Dios creo que merece algo mejor. Ah, que porque es reggaetón, que porque es pues lo uno y lo otro, que porque es para atraer a la gente. Vea, déjeme decirle, la música atrae. Entonces, si mi hermana que me hizo un muy buen comentario y tiene razón, pero yo le hago también esta pregunta. Si alguien hace una música que a usted le guste y que parece más respetuosa y más acogedora y más respetuosa hacia Dios, ¿esa no atrae o atrae? Claro que atrae. Entonces, una de las cosas, vea, yo soy pastor hace muchos años, empecé mi ministerio ya directamente ejerciendo pastoreo en el año 1986. Estamos hablando de muchos años atrás. Y déjeme decirle, la música atrae. Conozco mucha gente que aceptó al Señor Jesús y lo primero que la hizo entrar a un templo, a una iglesia, a una célula, lo que sea, fue la música. Entonces, la música atrae. Entonces, si alguien utiliza música para atraer almas, yo no le veo el problema. Ahora, si lo único que está haciendo es utilizando la música, utilizando a las personas con la música, que también se puede hacer, estamos hablando ya de otra cosa. Pero ¿dónde determinamos que eso está pasando o no está pasando? Ahí llegamos al punto más complejo y difícil, el Ahí corazón me del hombre. permite un comentario. Sí, claro. Precisamente esta reflexión que estás haciendo, a mí me surgía y hace tiempos venía escuchando me parece peligrosa una conversión que esté directamente anclada a ese fenómeno de la música, porque uno casi que entraría a cuestionar qué tan genuina es esa conversión, si entró por un fenómeno de seducción. Y yo pienso que muchos hermanos aquí estarían de acuerdo conmigo en eso, de que es algo delicado, porque no nos digamos mentiras, como usted bien lo tocó, muchos llegaron a una comunidad cristiana evangélica
eh, porque la música evangélica, al menos en la referencia que tengo yo, desde los 80 se volvió, comillas, más movidita. Y entonces como que eso aburría mucho de la tradicional música que se cantaba de pronto en la iglesia católica. Entonces, no, pero es que es más movidita la de los evangélicos. Y eso llamó la atención de muchos. Bueno, por aquí veo que mi hermana Yelisa está dejando unos videos, no sé si nos quiera comentar algo al respecto o quiera comentar algo al respecto de lo que está hablando el pastor Isaí. Yelisa, ¿quieres comentar algo? Hola, buenas noches desde aquí de España. Bueno, ¿cómo están? Eh, lo que sucede es que tengo como 10 minutos de ingresar, pero sí coincido con las inquietudes de los hermanos y les estoy dejando unos enlaces muy interesantes acerca de, este es un profesor de música, donde explica incluso el origen de, de lo que se conoce en historia de la música y cómo se compone. Pero claro, él no está hablando sino nada más en cuanto a estructura y curiosamente en la historia de esto que él comparte, habla de que la música se generó sobre todo con armonía en los templos católicos. Entonces les dejo ahí esos dos enlaces, uno como el origen de la música y otra es la evolución hasta nuestros días de cómo ha llegado. Pero sí, en la palabra pues sabemos que se habla en las cartas de Corintios que debemos eh, evocar himnos, ¿no? Himnos y cánticos espirituales. O sea que sí está incluido dentro de la vida del cristiano la intención de expresar con melodía algo hacia nuestro Dios. Entonces, lo malo es, y quisiera preguntarle al profesor también, perdón, al pastor, que yo entendí y que me corrija o que me aclare o si nos puede ampliar un poco al respecto, de que ciertamente en la parte espiritual el enemigo, conocido como Satanás, en Ezequiel dice que fue arrojado con todos instrumentos musicales y de hecho se le describía a él como un ser que emitía sonidos y melodías. Y de allí entendí en parte que es un elemento clave para persuadir o para seducir a las personas. Bueno, hasta ahí mi comentario. Gracias. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, acabaste de decir algo importante que es bueno aclarar. Ese pasaje realmente hay una discrepancia fuerte en cuanto a ese criterio y es muy nuevo. Algunos sostienen que Satanás fue el director de música en el cielo y realmente no hay base bíblica para eso. De hecho, el pasaje exacto donde aparece Satanás relacionado con instrumentos musicales, algunos biblistas, y creo que aquí Lucas que sabe y todo eso, analizando ese pasaje, realmente se cree porque está narrando, está hablando de un montón de piedras preciosas y de elementos preciosos, rubíes, coralina, diamantes, cosas así. Y se ha encontrado en la evidencia escritural del hebreo que hay dos palabras que son piedras preciosas y que en algunos manuscritos que encontraron le faltaba un puntico, un cachito, una letra, y eso hacía la diferencia entre una piedra preciosa o el instrumento que dice tamboriles. Entonces, dos reflexiones. Asumamos que hubo un error de transcripción. Entonces, ahí no está hablando de instrumentos musicales. Eso sería uno. Entonces, no hay base para decir que el diablo era el que creó la música, o, perdón, la creó no, el que dirigía la orquesta en el cielo y que utiliza la música solo para seducir. Supongamos entonces que sí dice instrumentos. El pasaje es muy claro, no tengo tiempo de analizarlo acá porque lo he hecho muchas veces,
porque el pasaje dice más o menos que cuando fue creado el ángel entonces habla de las piedras preciosas y de sus tamboriles y el instrumento otro que nombra allí. Listo, dice eso. Pero no dice ni que dirigía, no, en absoluto no lo relaciona en ninguna parte. O sea, esto es una abstracción. ¿Qué es una abstracción? Que leemos ese pasaje y nosotros hilamos delgado y asumimos que el pasaje lo que quiere decir es que era dirigida a la música en el cielo. O sea, no hay una sola base bíblica para decir eso. Entonces, pasando a lo que continuamos, que tiene que ver con el comentario, los comentarios que hicieron, recuerde que es muy importante entender el uso de las palabras. Cuando hablamos de seducir, cuando hablamos de sensaciones, también yo hago esta pregunta siguiendo con el hilo de Lucas y lo que estaban hablando. Mira, hay gente que llega a una iglesia porque le gustó la oratoria del predicador. Hay otros que llegan a Cristo porque el que les convenció fue un apologista. Entonces era un ateo y se dio cuenta que sabía más y llegó y no, este man me convenció. Entonces, cualquier persona que llega a los pies de Dios llega por miles de razones. De hecho, la mayoría de nosotros llegamos a Cristo y dijimos, yo andaba en busca de Dios. Y resulta que cuando estudiamos la Biblia, Dios nos buscó primero. En otras palabras, en algún punto nosotros tenemos que ser confrontados en la vida personal. ¿Por qué yo soy cristiano? En otras palabras, o sea, decir que es que la música, fue por la música, llegó seducido por la música, pues, pero llegó. Eso no hace la música ni buena ni mala. Y la decisión de la persona hacia seguir con Cristo, no, si depende de la música, tiene un problema, pero puede depender de la oratoria. De hecho, en mi trabajo pastoral, hay gente que depende mucho de los consejos que uno le da. Y yo le doy consejos bíblicos, oro por la persona, siempre trato de ser muy bíblico. Pero esa persona, en la medida que yo le ayudo, empieza a generar una codependencia conmigo. Y aunque yo estoy utilizando la Biblia y estoy utilizando elementos sanos y no tengo ninguna mala intención con la persona, esa codependencia es una codependencia malsana. Así lo que yo le enseñe sea bueno. Entonces yo como padre espiritual o como líder espiritual, yo debo decirle a la persona, mira, tú necesitas aprender a crecer y madurar en la fe. Todas las personas que llegan a las iglesias, vuelvo y les digo, puede llegar por un buen apologista, puede llegar por uno que lo descrestó, puede llegar porque, mire, hay gente que llega porque lo saludaron muy bien en la entrada, o porque le gustaba una muchacha, o le pareció que era un muchacho. De hecho, muchos de nosotros a veces cometemos el error de invitar a jóvenes a la iglesia y decirle, mire, ve a mi iglesia, tú eres universitario, sí, en mi iglesia hay muchos universitarios, pero entonces yo me pongo a pensar, ¿para qué le voy a decir eso a un universitario? Estudia en la Universidad de Antioquia, 40,000 estudiantes. En la iglesia, por mega que sea, no va a haber 40,000 estudiantes universitarios. No la va a haber. Entonces, el muchacho puede pensar, no, pues para encontrar universitario me quedo en la universidad. Otros, los pentecostales, hacemos mucho énfasis en las sanidades y yo las creo y oro por eso y he visto sanidades. Pero a veces le decimos, mira, ve a la iglesia nuestra, vamos a orar por tus necesidades y Dios va a responder. Y resulta que oramos y Dios responde. Entonces la gente llega a la iglesia porque Dios le respondió una necesidad, pero en su crecimiento necesita madurar y crecer, porque si se queda solo por milagros, el día que Dios no le haga un milagro, se va de la iglesia. Entonces vamos llegando a que esa misma dificultad que tenemos en la sensual música, la podemos tener en cualquier otro ejercicio de nuestras prácticas cristianas. El punto es que nosotros los que somos de la fe, tenemos que considerar a los que son débiles, cómo los fortalecemos con la palabra. Voy a seguir acá. La música y su carácter, ahí ya empezamos a entender. Si tú estás haciendo una música copiando del mundo y lo que quieres es agarrar jóvenes porque quieres tener un montón de gente para decir yo soy el superpastor, entonces también yo pregunto, ¿el problema es del carácter de la música o el problema es del carácter del que está usando la música? En otras palabras, estamos hablando es del uso de la música. La música como tal, y es muy difícil sostener, yo sé que hay gente que tiene esa postura, que hay música buena y música mala, y cuando yo los he llevado al plano de la física, del estudio de la música, de hecho, la hermana hizo un comentario que la armonía, que la Iglesia Católica, no, las armonías son mucho más antiguas, la Iglesia Católica es nueva. La Iglesia Católica como católica apostólica romana es una iglesia que empezó a partir del siglo tercero, cuarto. O sea, no, la armonía, es más, en los salmos se habla de armonía. En la Biblia se habla de armonía musical. O sea, la armonía es una cosa que existe desde que el hombre fue creado.
Pastor Isaí, Definitivamente. Sí. pastor, quiero poner 2, 3 preguntitas aquí, entonces le quiero pedir a mi hermano Jorge Iván Zapata que haga su pregunta y su comentario, y le leo unas que me mandaron por WhatsApp, que me parece que conectan con esta parte que estás hablando. Jorge, te pido que abras el micrófono y hagas tu pregunta y tu comentario, por favor. Sí, listo. ¿Me escuchan ahí? ¿Cómo me escuchan? ¿Bien? Sí, Sí, sí. perfecto, Jorge, adelante. Bueno, muchas gracias. No, lo que pasa es que yo estaba haciendo, pues aquí el comentario que a mí siempre me ha causado, pues, la inquietud que en Génesis 4:21, donde aparecen unos descendientes ahí de Caín, hay tres personajes, pues, uno de ellos es Jubal, y que Jubal, pues, sea el creador de instrumentos, eh, pues, y está relacionado, pues, con música. Entonces, pues yo nunca he entendido cuál es el propósito de esto. Nosotros siempre relacionamos la música con, pues en la Biblia, con el Señor, y, pues creo que David también tocaba uno de estos instrumentos que fue inventado por Jubal, no sé, entonces, pero y no dice más, o sea, se queda ahí como en el comentario, dice que Jubal pues fue creador del salterio pero este momentico, bueno, y el otro instrumento y ya no más. Entonces, no sé, de pronto tiene algo, un No, claro, claro. comentario. Eso es, o sea, yo tengo bastante de eso acá. Por ejemplo, es que el Génesis viene de generación. O sea, generar, crear, comenzar, empezar. Entonces usted se da cuenta que en ese mismo pasaje también habla de los que hacían cosas de metal, los que hacían instrumentos de agricultura. En otras palabras, el Génesis nos da unas pistas antropológicas muy importantes para la humanidad. O sea, en el principio el hombre desarrolló capacidad de hacer cosas, de ser creativo, no crear en el sentido absoluto que solamente Dios lo puede hacer. Entonces, ¿qué nos confirma el Génesis? Que el mandato cultural, que el mandato para los que no saben es que Dios le entregó al hombre, dice, aquí está todo, los fructificados y multiplicados, sojuzgad la tierra. Ese es el mandato cultural. De tal manera que lo que Génesis me está describiendo a mí, todos estos elementos que él describe son las primeras menciones. Cuando usted va a estudiar un tema en la Biblia, debe mirar qué tan mencionado está en toda la Biblia. En los orígenes, que es el Génesis, ojo que no fue el primer libro escrito, pero sí está hablando de los orígenes. Entonces ahí, ¿por qué está aquí? Y usted se da cuenta, si yo quiero estudiar los instrumentos en la Biblia o la música en la Biblia, entonces encuentro en Génesis las primeras menciones, pero también lo va a encontrar en Apocalipsis y va a encontrar que en toda la Biblia aparece la música y aparecen los instrumentos y aparece la música como un elemento, como algo para administrar. Nunca he encontrado un solo pasaje de la Biblia que condene la música. No, la música aparece como precisamente hacemos música, con instrumentos. Entonces, aquí esto tal vez va a ser polémico, pero les pregunto, ¿la amapola es mala o es buena? Uy, pastor, es mala porque de ahí sale la cocaína. Ah, no, el hombre es el que le saca la cocaína a la amapola. La matica de marihuana, ¿es mala o es buena? Algunos dicen, es muy buena. No. O sea, es más, la marihuana, y he hecho estudios con especialistas en esto, la marihuana tiene varios componentes, y hay uno que traba y hay otro que no traba. Entonces hay gente que dice que es medicinal, pero lo que quiere es trabarse, no la parte medicinal. Entonces fíjense que cualquier cosa que esté creada ha sido contaminada por el pecado. Pero originalmente nada de eso era malo. Ahora, cuando el hombre peca y empieza a hacer su función de administrar, tiene la oportunidad de administrar bien o de administrar mal. Voy a seguir aquí rápidamente, Lucas, si me alistan las preguntas, porque yo creo que voy a responder mucho esto ustedes quieren avanzar un poquitico porque el tiempo va pasando. Sí, dale, avanza y yo voy reteniendo las preguntas, avanza. Ok, ahora, ya empezamos. La música y ministerio. Ministerio de ministrar, no voy a explicar esa palabra. Entonces, en la iglesia ya la música yo la voy a utilizar para ministrar, la voy a administrar, oikonomos, economía de la casa, de la iglesia, economía suya en su casa. ¿Qué voy a hacer con la música que yo puedo hacer? ¿La poca o mucha? ¿Qué voy a hacer yo con eso? Entonces, los usos de la música en la iglesia han empezado a ser reconocidos en primer lugar, y por eso es que tenemos tantas discusiones
medio, yo no diría ni son tan profundas, son más o menos superficiales, pero son respetables, porque todos pensamos distinto. Entonces, por eso, como yo aquí donde me ven soy muy joven, pero tengo mucha experiencia en la vida ya, desde niño he visto ese conflicto. O sea, la música que hoy los hermanos adultos consideran que es una música santa y no es estridente, cuando yo era niño, esa música era estridente. En cambio, la música que hoy a los que somos adultos, las que están sacando nuevas, uy, pero ¿cómo van a adorar a Dios con eso? Siempre ha pasado eso. De hecho, les cuento más de historia. Hay un himno muy hermoso, muy bello, tradicional en la iglesia evangélica, es Castillo fuerte es nuestro Dios. Lo compuso Martín Lutero. Cuando Martín Lutero hizo ese himno, él compuso varios himnos. Y los himnos que él compuso en esa época, él utilizó la música que se hacía en las plazas públicas, donde vendían el mercado y en muchos lugares donde la gente hacía fiesta. ¿Por qué decía Martín Lutero? La música en latín no la entienden, esas formas tan complicadas de los madrigales, los motetes. Bueno, hay motetes y madrigal, tiene diferencia, no lo voy a explicar aquí porque uno era religioso y el otro no, pero eran músicas muy elaboradas. Entonces dice, la gente no es capaz de cantar, no puede alabar a Dios, tiene que aprender a alabar a Dios, como ya mostramos en la Biblia, en su vida cotidiana. Entonces, ¿qué hizo Martín Lutero? Utilizó música, el reggaetón de la época, por decirlo así. Usted dirá, pastor, eso es una grosería. Pues eso dijeron los primeros que escucharon. Por ejemplo, hay himnos hechos a tres. 1, 2, 3. Pam, pi, pam, pam, pi, pam, pam, pi, pam, 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 ti, tan, tan. Esa música en el Renacimiento o algo era asociada con los juglares y todo este tipo de cosas. Pero hoy, cuando usted escucha un himno a tres, usted dice, uy, qué música tan vieja. No, no. Eso... Y algunos dicen, es que esa es una música celestial, santa. Así deben ser los himnos. Pues en la época de Martín Lutero no era así. Entonces, cuando hablo de la música en la liturgia, quiere decir en las costumbres dentro del templo. Y aquí tenemos que reconocer un problema muy serio. Mientras que acabamos de demostrar, y eso que apenas empezamos esta charla, les digo que estoy es capítulo 1/4. La música en la Biblia aparece en todos los aspectos del ser humano. Y yo creo que todo creyente debe glorificar a Dios con todo su cuerpo, con toda su vida, con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas, con todo lo que tenga y con todo lo que es. Entonces, mientras la Biblia nos propone desde el inicio, con muy bien la intervención que han hecho todas ustedes, que ha sido muy valiosa, dice que el que inventó los instrumentos de música, ¿qué voy a hacer con los instrumentos de música? ¿Dónde voy a tocar con los instrumentos de música? ¿Cómo voy a adorar a Dios y cómo voy a bendecir al prójimo? Desde que Dios empezó con eso, nos está diciendo, cuando encuentren agua, porque el agua es vida, y con eso yo les doy provisión para que puedan vivir y producir con la tierra, sembrar la semilla y con el agua poder comer y beber, y gracias a que yo soy su provisión. Entonces, ¿qué hacían ellos? Encontramos agua, cantemos y gocémonos. Todo eso era adoración a Dios. Pero en algún punto nosotros la volvimos netamente o meramente litúrgica. O sea, es la música que hacemos en el templo. Aleluya. Solo la música es para Dios en el templo. O cuando estoy haciendo el devocional. Amén. ¿Qué nos pasó ahí? ¿De quién fue la culpa? Pero resulta que el enemigo de nuestras almas, Satanás, el diablo, él sí utiliza la música en todos los ámbitos. Y nosotros, la iglesia, no. Hagámosla en el templo. Es una buena pregunta. Ahora, eso no quiere decir que la música, la liturgia sea importante y que tengamos que abandonar la liturgia. Por supuesto que no. Sino que tenemos que empezar a pensar, bueno, si yo hago música y si tenemos música, ¿cómo ponemos la música de tal manera como un instrumento fuerte y poderoso? Porque lo es. Vamos a ver si alcanzamos a llegar allá hoy, pero la música es tan importante y tan poderosa que yo la tengo que saber usar de manera correcta, con intenciones correctas, para honra y gloria de Dios, amándole a Él y para bendición y amor a mi prójimo. Yo no voy a hacer una música que dañe al prójimo, yo quiero es bendecirlo. Recuerden que Jesús dijo, cuando iba deprisa como paisa, Señor Jesús, decime a ver en qué consiste el cuento tuyo. Y Jesús dijo, sencillo, lo resumo así, amarás a Dios
y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está resumida toda la ley y los mandamientos. Pues de hecho, cualquier música, cualquier expresión poética, su trabajo, o sea, no solamente la música, todo lo que yo soy, todo lo que yo hago como persona, debe honrar y glorificar a Dios, amándole a Él, en obediencia a Él, y bendecir y amar al prójimo. Yo no puedo utilizar nada de lo que yo tenga y soy para destruir a los demás. Entonces, cuando yo entiendo eso, ahí es donde, por ejemplo, en el caso mío, a mí me han invitado a hacer música en muchos ámbitos y hay muchos donde yo no lo voy a hacer, no lo voy a hacer porque no estoy construyendo algo, no estoy honrando a Dios, o de pronto honro a Dios pero no bendigo a otros, o bendigo a otros pero no glorifico a Dios. Eso tiene que ir conectado. Ahora, la música en lo profético aparece. ¿Qué quiere decir lo profético? No es que usted esté prediciendo eventos futuros con la música, sino que cuando se refiere a lo profético tiene muchos sentidos. Uno de ellos es predecir el futuro, pero en lo profético se refiere cuando hay mensaje de Dios, la música acompaña en textos bíblicos de mucha manera. Segunda de Reyes 3:15, también aparece para neutralizar, oiga pues, neutralizar los malos espíritus, que eso fue lo que le pasó al rey. ¿Se acuerdan? El rey, el enemigo de David, el rey Saúl estaba allí y estaba muy angustiado, perturbado, mortificado por espíritus. Entonces dice, tráigame a David, el dulce cantor de Israel. Y el dulce cantor de Israel llegaba y tocaba, y este hombre ahí mismo se calmaba y se tranquilizaba. No vamos a entrar a discutir ahora si vamos a echar afuera un demonio. A mí me ha tocado muchas veces. Y la música con letra poderosa y con sentido cristiano y con composición, a veces solo el sonido de una música que fue compuesta para Dios genera escozor en las personas endemoniadas, diría yo, en los endemoniados, en los demonios más bien, porque el demonio es el que sufre con esta música y por eso hace alborota a la persona. Entonces yo he visto, la música es poderosa. Y no solamente quiero tocar ese tema pues de lo demoníaco, no vale la pena en este momento ni es el tema, pero ¿qué quiere decir? Que la música tiene un poder indiscutible, lo tiene porque lo tiene. De hecho, ahora que me decían, y entiendo el comentario que es muy razonable, pastor, es que se utiliza el reggaetón para atraer a los muchachos, pero también se podría utilizar música casi que clásica, y hay gente que iría a una iglesia porque hay una música como clásica. O sea, la música atrae, olvídese, no tratemos de quitarle. A ver, aquí quiero hacer un comentario que es fuerte. Hay un problema serio que tenemos los cristianos del siglo XXI, que no nos hemos dado cuenta que nosotros, dentro de los conceptos que deberían ser absolutamente bíblicos, en un sentido de origen y fuerte, nuestra base bíblica, nosotros interpretamos la Biblia muchas veces como los griegos nos enseñaron a pensar. Y los griegos, cuando usted estudia Platón, Aristóteles, ellos hablaron de cosas que parecen muy espirituales y cristianas y nos dejaron una herencia de lo que es el dualismo, o sea, que todo esto consiste en una lucha entre el bien y el mal. Y aunque si hay bien y si hay mal, acuérdense de la tentación de Satanás, Adán y Eva, el día que comieres de esto, sabe Dios que lo conoceréis, tendrás el conocimiento de ¿qué? De la ciencia de ¿qué? Del bien y del mal. Ahora yo le pregunto, ¿qué fue lo que estos filósofos y la herencia y la filosofía griega nos dejó? Que tenemos que pensar todo solamente en términos del bien y del mal. Y esto es un pensamiento dualista. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por eso es que muchos de nosotros encontramos y queremos encontrar la música que está en el cielo y la música que es cochina aquí del mundo. Por eso es que hoy hay muchos cristianos que se casan, y hay casos así, donde la esposa se casa con el marido y entonces cuando ve que el marido quiere tener relación sexual con ella, le dice, mi amor, ¿quieres tener un hijo? No, entonces no me toques porque estás siendo perverso, solamente quieres disfrutar mi cuerpo. Entonces hay creyentes que no disfrutan la sexualidad dentro del matrimonio, donde me dice la Biblia que cuando yo me entrego a Cristo, yo le entregué mi vida y mi cuerpo, o sea, el cuerpo mío le pertenece a Dios. Y Dios dice, usted es todito mío, pero con la única persona que Dios comparte este cuerpo físico mío es con mi esposa. Y nos recomienda el apóstol Pablo, no os abstengáis por mucho tiempo de cumplir el deber conyugal con tu cónyuge.
para que no seáis tentados. Entonces, en otras palabras, mi cuerpo es de Dios, pero Dios con la única persona que lo comparte es con mi esposa. Entonces yo me pregunto, ¿cómo leemos? Ah, pastor, es que la Biblia dice que la carne es débil y el espíritu está dispuesto. Eso es verdad y es razonable y creo lo que dice la Biblia, pero no me está diciendo que la carne es mala y el espíritu es bueno. No, el espíritu se dispone y la carne es débil. Entonces, si yo tengo un espíritu dispuesto, pero bien dispuesto, pero yo o Dios no obra en mí, por más dispuesto que esté, yo no puedo hacer nada. Yo necesito de la soberanía, la gracia, el poder, la suficiencia de Dios. Necesito de la provisión de Dios, el sustento de Dios, para que en este espíritu dispuesto Dios obre. El espíritu, por estar dispuesto, no lo logra todo. Ahora, la carne débil, pues yo debo ser consciente que mi carne es limitada, que es finita, que tiende a ser demasiado sensual. Entonces yo tengo que administrarla de tal manera que me fortalezca ¿con qué? Con la palabra, con el conocimiento de Dios, con mis hermanos en la fe. Pero nosotros todos los textos de la Biblia lo vemos como buenos y como malos. ¿Cuál fue la tentación de Satanás a Adán y Eva? De hecho, cuando usted piensa en una pregunta, ¿usted qué piensa de tal persona? Automáticamente la mayoría de personas dice, a mí me parece que es buena gente, no, a mí me parece que es mala gente. Ahora, ¿y por qué no lo describiste como persona antes de pensar si es bueno o es malo, que es un juicio? Pastor, pero es que las personas tienen cosas buenas y malas. Sí, sí, por supuesto que sí. Pero mi deber como creyente no es entrar a descubrir de entrada si es bueno o es malo, sino a amarle y conocerle. En la medida que le conozca, voy a descubrir que hay cosas que no están bien y que no están mal. Pero yo voy a trabajar con la palabra y con el amor de Dios para que la persona descubra lo que está mal y lo que está bien. El primer enfoque es amar a Dios y amar a la persona. Y ya luego, en conciencia, por la instrucción de Dios, no por el juicio humano. ¿Qué le pasó a Adán y Eva? Que ellos decidieron comer y entonces empezaron a establecerlo todo de manera dualista. Uno de los conflictos, y perdone que di tantas vueltas para llegar a esto, es que nosotros vemos a la música así, con un sentido dualista. O es buena o es mala. Entonces no nos damos cuenta que es un sonido, es acústica, fue creada por Dios y que yo, en mi responsabilidad, como hijo de Dios, debo de hacer un correcto uso. Mi pregunta ¿es bueno o malo tu cuerpo? Pastor, mi cuerpo es malo porque el pecado lo contaminó. Ah, pero es que el cuerpo no fue creado malo, fue creado bueno. Entonces, pastor, ¿entonces es bueno? No. ¿Cómo lo estás usando? Ahora recuerde, Génesis, generación. El pecado, degeneración. Y cuando Dios le dice a Adán y Eva, le dice, mira, la simiente de la serpiente te herirá en el calcañar, pero tú pisotearás, tu simiente pisoteará a la serpiente. Está profetizando de Jesús la palabra. ¿Qué nos está diciendo? Que en Jesús hay regeneración. Te recuerde los 3 puntos que aparecen en Génesis. Generación, Dios genera todo. Degeneración, el hombre por olvidarse de Dios y pecar lo degenera todo. Pero Dios ya ofrece regeneración. ¿Qué quiere decir re? Volver como al principio. En otras palabras, en Cristo Jesús, cuando yo encuentro a Jesucristo y llego al Padre por Jesucristo y yo empiezo a ser purificado, ¿qué pasa? Dios me está regenerando, o sea, que yo ya tengo que volver como al principio. Entonces, mi música, todo lo que yo haga debe glorificar a Dios. Bueno, vamos a continuar aquí interesantemente y vamos a tener más claridad. Los instrumentos musicales, miremos, ¿serán buenos o serán malos? Es una pregunta abierta, no vamos a responder ahora. Segundo, hay tipos de instrumentos y juntemos estas dos cosas. Hoy los cristianos, y yo tengo amigos, tenía un amigo que estudió conmigo en la universidad, muy buen pianista, y él iba a una iglesia cristiana y me dice, y yo le decía, bueno, entonces tú apoyas allá al ministerio. No, pastor, yo no hago nada allá. ¿Y por qué? ¿Por qué no utilizas tu talento? Y dice, no, porque es que en mi iglesia es pecado utilizar instrumentos. Y yo, ¿cómo así? Entonces no utilizan instrumentos. No, solamente cantan. ¿Que porque los instrumentos son malos? ¿Que porque el mundo, que los creó el mundo? Y yo, ay, Dios mío, pero ¿dónde tienen la Biblia, por favor? Entonces, fíjese que son definiciones muy chistosas. Hay cristianos, y vuelvo y le digo con respeto y espero no pisar callos, que dicen que los instrumentos eléctricos son malos porque usted no ha visto que el bajo y que la guitarra tienen cachos. Vea, eso es del diablo. Eso tienen cachos. Ahora, ¿y qué tienen que ver los cachos con la maldad? ¿Será que cantan el santo cachón? ¿O será que es que la cultura nuestra le dice poner cachos es al que es infiel?
¿Qué dice la Biblia? No, pastor, es que es del diablo. Y no, espérese un momentico, no puede ser eso. No puede ser eso. ¿Por qué? Porque ese concepto del diablo, contenedor, con cachos y con cola, no vino de la Biblia. Es más, en la Biblia no se escribe el diablo así. El infierno de Dante, que es un texto bien pagano, o sea, que no tiene nada que ver con la Biblia ni con crecimiento espiritual, fue el que nos dio la idea que los cachos son del diablo. Y no es así. De hecho, yo les voy a hacer una pregunta, ahorita que vamos a ver algunos, si yo creo que nos alcanza el tiempo. El shofar, con el shofar que hoy hay muchos creyentes que hasta lo han mistificado el shofar, y lo utilizan dentro de la iglesia cristiana como casi que como algo agüerista, y como casi que un poder espiritual. Realmente yo creo que el shofar no tiene más poder que lo que tiene cualquier instrumento. El asunto es quién lo toca y por qué lo toca y quién es. Ahí es donde está el poder, porque es Dios obrando en uno. Bueno, si tú cantas muy bonito, no por cantar bonito bendices o maldices. Tú bendices o maldices es por si cantas para honra y gloria de Dios y bendición de otros. Entonces el shofar es un instrumento más. El shofar es hecho de un cuerno. Entonces, si yo sigo con el cuento que la guitarra eléctrica es del diablo porque tiene cachos, pues el shofar sería maligno, porque no es que parece un cacho, es un cacho. Y es más, a veces se tocan dos shofar, entonces son dos cachos. Entonces, fíjense, hay tipos de instrumentos y es lo más interesante, fíjense. Vamos a mirar. Vamos a mirar en la Biblia los tipos de instrumentos y voy a salirme aquí un momentito y les voy a mostrar a ustedes un audio bien bonito. Espérense un momentico, por acá me voy. Por acá lo busco. A ver, ¿dónde es que lo tengo? Ok, ya lo encontré. Entonces, fíjense que aquí tenemos que empezar ¿por qué yo estoy siendo tan básico en esta charla? Porque yo quiero que ustedes tengan una base muy bíblica para que luego lleguen a conclusiones. Mi oficio hoy no es decirles a ustedes, estas son las conclusiones que usted debe creer, porque eso no está bien. No me parece a mí correcto. Entonces aquí voy a volver a compartir y van a escuchar ustedes esta hermosura que iban a escuchar. A ver, por acá lo tengo. Ok, acá está. Ok. Vamos, me dicen si lo escuchan. Te escucho. ¿Alguien sabe qué instrumento es este? Mandolina. No. No parece la marimba. El salterio. Salterio. Entonces, mira qué interesante. Qué interesante cómo, por ejemplo, yo he escuchado, se escucha cada cosa. Yo creo que es una lira, otros dieron que la marimba. El salterio, es un salterio. Ahora, muchos cristianos cuando danzan dicen, ¿y usted por qué danza? Porque la Biblia dice que hay que alabar a Dios con salterio. El salterio no tiene nada que ver con saltar. Ahora, si usted quiere saltar, diga que David danzaba, ¿cierto? Pero fíjense que son cosas curiosas donde nosotros empezamos a hacer interpretaciones equivocadas. Les voy a mostrar, a ver, otro por aquí, a ver. Bueno, vamos a mirar este de una vez, que es bien interesante. Les voy a compartir otro. Qué pena que se los muestre apenas un poquitín, porque no podemos... A ver, lo encuentro por acá. Ok. No podemos quedarnos mucho tiempo porque no nos dan. Ahora, vean, escuchen y vean este. Y aquí voy a hacer algunos comentarios interesantes. Mostly used on Rosh Hashanah, and indeed Rosh Hashanah, the Jewish New Year, is sometimes known as the day of the shofar blast, or Yom Teruah in Hebrew.
During the service, the rabbi will give various calls which signify how the shofar should be played. And I'm going to teach those to Está you hablando now. de shofar y cómo The first of which is se called utiliza. tekiah. Now, tekiah is a long note which Está is hablando de held una and nota then larga with a que es high el bit at the tequía. end. And Aquí in le voy a musical poner, terms, voy a we think adelantar the long porque bit last in algunos no entienden. brackets. Aquí está escrito, Tekiah. está... The second call that the rabbi will give is El shevarim. shevarim. And shevarim is 3 notes, each of which go up Tres at the notas. end, where each note has roughly 1 beat's length. So this is Se tocan shevarim. 3 notas y se va subiendo hacia otra. The third call is teruah. El terúa. And teruah is played as Tercer 9 sonido. very quick notes, each of which have roughly a third of a beat's length. And then the last note is held Muchas slightly notas. longer and it goes up at the end. So this is teruah. Teruah. Tara, ta, tara, ta, tara, ta, tara, ta. The final call the rabbi will give, which signifies the end of the shofar blast, is called Tekiah Gadola, which just means big Tekiah. And Tekiah, if you remember, was the first call I taught you earlier. Vea, este es el big tequía, o sea, el grande tequía, que es muy largo. Fíjense la duración que está haciendo él. Dura más o menos 40 segundos y termina siendo un toquecito corto. Ya casi va a acabar. A ver. I counted about 40. Ok. Mire qué interesante. Aquí voy a volver a compartir y voy a hablar un poquitico acá de otras cosas que son bien importantes para entender. Vamos a seguir acá en nuestra presentación y vamos llegando a un aspecto bien importante. Bueno, entonces, el shofar, y les cuento que tuve que buscar bastante para encontrar un video que nos mostrara el shofar de manera objetiva. Tengo que reconocer que la Iglesia Cristiana Evangélica en algún punto de sus corrientes se ha dejado influenciar de tal manera de un supuesto judaísmo que hoy el shofar, instrumento que yo lo he tocado y me encanta, inclusive en un lugar en Estados Unidos, un evento gigantesco que había de los 100 años de las Asambleas de Dios estaba celebrando, tenía varios shofar, entonces yo fui allá, nunca había tenido uno en mis manos, pero como toco trompeta, me permitieron, trate, y empiezo yo a tocar y todo el mundo, uy, ¿quién es este que sabe tocar? Pues realmente el shofar se toca como una trompeta. Entonces, no es que yo fuera experto en shofar, sino que es muy fácil, para mí era muy fácil hacerlo sonar y hacer muchas cosas. Pero ¿qué es lo que me preocupa? Creyendo que el shofar, y se puede utilizar, si usted quiere utilizarlo en su iglesia, lo haga. Pero la mayoría de videos que encontré son de gente que no es judía, que son latinos, y que ellos tratan de hacer cosas como si fueran judíos. Y empiezan a hablar del shofar, utilizan términos que tienen los hebreos, pero le agregan otros términos que no aparecen en la Biblia. Entonces, que cuando usted hace esto, usted está adorando a Jesús. Recuerde que en la Biblia nunca se utilizó el shofar para adorar a Jesús en los judíos, porque los judíos no aceptaron a Jesús. Ahora, eso no quiere decir que usted no puede utilizar el shofar para adorar a Jesús. Pero ¿qué he notado? Que algunos dicen, mira, si tú tocas así, los demonios se van a ir, porque tú tocas así. Yo te hago esta pregunta. Si tú no estás caminando con Dios, si tú no eres una persona fiel a Dios, si no estás para glorificar a Dios y para bendecir a otros, mira, tú puedes tocar shofar, trompeta, piano, cantar, ser el mejor del mundo, lo que sea, hermano, usted no tiene poder de Dios. Recuerde que la Biblia nos enseña que había los hijos de un tal Seba, ¿cierto? Y había otro que Simón, que querían tener el poder de Dios, pero simplemente para manipular a la gente. ¿Qué me está diciendo eso? Que ese problema hoy sigue continuando, para echar fuera demonios, o para tocar shofar, o para cantar, o para lo que sea. Perdón. O para... Es más, Pablo dice que algunos predican el evangelio por interés personal, para sacar provecho.
Y dice, para bien o para mal, el evangelio tiene que ser predicado. Entonces, la Biblia hace un énfasis muy poderoso en cuanto a nuestro deber y responsabilidad como ministros. ¿Ministros de qué? De todo lo que tenemos. Permítame, yo les hago un ejercicio acá. Aquí no va a sonar muy bien. Aquí les presento, yo iba a tener una trompeta más pequeña, pero no la agarré. Pero, ¿qué es lo que hace el shofar? Mire, este instrumento es un instrumento de viento. Luego en la Biblia habla de shofar y normalmente la trompeta del Antiguo Testamento es un shofar. Funciona con este mismo principio. Ya en épocas más recientes, en la época, de pronto ya con los griegos y a ver, yo diría unos años, 2500 años hace, o sea, 500 años antes de Cristo y tal vez antes ya había trompetas metálicas hechas como esta. Fíjense que esto tiene unos pistones, pero yo no los voy a usar. No lo voy a usar. Espero, por Zoom el sonido no es muy bueno, así que a veces se ahoga, pero voy a tratar. O podría ser algo más agudo. Ahora, ustedes notan que con la trompeta metálica se hace un sonido más fuerte, más poderoso, y eso es más o menos lo que pasaba con el shofar. Miremos que los instrumentos fueron utilizados por muchas culturas, como les decía, 2500 años que había trompetas metálicas. La Biblia habla de que cuando venga el Señor, hay muchas relaciones de la trompeta con manifestaciones de Dios proféticas, la venida del Señor, este tipo de cosas. Ahora, todo ello en la Biblia aparece como instrumentos. Yo toco la trompeta y lo puedo hacer suficientemente bien, pero déjeme decirle algo. De ahí a inventar el ministerio de la trompeta poderosa del pastor Isaí, yo creo que la trompeta es eso. De hecho, Dios me ha dicho que debo utilizar la trompeta para ministrar, pero no es la trompeta como tal la que tiene poder. Ni siquiera soy yo. Yo puedo ser poderoso en la medida que yo adoro a Dios con toda la expresión de mi corazón y de mi alma. Pero ese poder, ¿de dónde viene? No viene de mí mismo. Ese poder viene del Espíritu Santo, de la autoridad que me da la palabra. O sea, es Dios el que obra a través mío. Eso es lo que determina que seamos buenos o que seamos malos. Entonces, precisamente, el mundo utiliza un montón de signos. Ahorita, adredemente, quiero utilizar la mano porque, mire, muchos hacen esto. Y entonces, mire, esto dicen que es adoración a Jesús, pero que si le quitan el dedo, entonces yo digo, bueno, a ver, los dedos los creó Dios. Y con los dedos se pueden hacer groserías. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿quién determina qué es una grosería y qué no es una grosería? El uso de mi corazón. El uso que tengo yo desde mi conciencia como creyente. Entonces, fíjese, para responder a preguntas claras, ¿qué instrumentos se deben utilizar según la Biblia y qué instrumentos no? Aquí tenemos una respuesta. Les voy a mostrar una orquesta sinfónica. Aquí está. Esta es la orquesta sinfónica. Mire que aquí ningún instrumento de estos, salvo los platillos, pues, o el timbal, son muy parecidos. Bueno, hay parecidos, el laúd en la Biblia. ¿Qué quiero yo explicarles con esto? Aquí vamos a encontrar en la orquesta sinfónica, vamos a encontrar cuerdas. Aquí tenemos cuerdas por un lado, que son los violines y las violas. Tenemos los chelos, los contrabajos, las violas están en el centro. Pero también tenemos vientos, maderas. ¿Quiénes son las maderas? La flauta, aunque las flautas hoy son metálicas en su mayoría, pero se le llama maderas. El clarinete, aunque es sintético, se le llama maderas porque los buenos son de madera. Y en fin, el fagot es de madera. Entonces están los vientos maderas, pero también están los vientos metales, donde están los trombones, las tubas, las trompetas, los cornos. A veces utilizan fliscornos, que son una especie entre trombón y trompeta. Bueno, eso lo explicaría para otra clase. Pero también aparecen elementos de percusión. Fíjese, elementos de percusión, ahí lo están viendo. Y aquí les voy a mostrar uno muy curioso. ¿El piano qué es? El piano es cuerda percutida.
cuerdas percutidas. Yo aquí tengo un piano así, bueno, no tan grande, ojalá tuviera un piano de esos como ese, pero tengo un buen piano en mi casa, el cual toco mucho, y ellos tienen cuerdas, y las cuerdas son golpeadas por martillitos cuando usted acciona el teclado. Entonces, en términos generales, lo que la Orquesta Sinfónica de hoy me representa es instrumentos básicamente de cuerda, vientos y percusión. Pare de contar. Cuando yo voy a la Biblia, no voy a encontrar más ni menos que eso. Cuerda, vientos y percusión. Y en la Biblia va a encontrar vientos de madera y vientos de metal. En la Biblia va a encontrar cuerdas plectadas, o sea, rasgadas, clean, clean, clean. Cuerdas percutidas como el piano, pero es una cuerda porque es golpeada. O cuerdas rasgadas, que es cuando tocamos la guitarra. El laúd se tocaba también de esa manera, o sea, había muchas formas. En otras palabras, todos los instrumentos que usted se imagine hoy, hay instrumentos muy raros y yo tengo hasta, me encanta saber de instrumentos raros. Todos los instrumentos que usted piense, cualquiera, siempre apelan a estos tres fenómenos acústicos. Las cuerdas suenan cuando están templadas, ¿ah? Los vientos suenan, sean de madera o sean de cacho o sean de metal, y la percusión suena cuando es golpeada. O sea, olvídese, o sea, eso es un fenómeno físico, el cual lo creó Dios. Entonces, todos los instrumentos de la Biblia, que apenas dije unos, porque son muchos, y no tengo videos de todo, pues de la mayoría, pero no los vamos a pasar ahora, todos ellos funcionan, existen, están registrados en la Biblia. Entonces, mi pregunta es, aunque esto no tiene la misma forma, en el fondo, desde la física, son exactamente lo mismo. Usted dirá, pastor, error, la guitarra eléctrica es una cuerda que tiene una amplificación mayor. El sintetizador, usted sabe qué quiere decir sintetizar. Los sintetizadores se han hecho de varias maneras, que hubo los análogos, que eran los digitales, y que ahora la última moda, ¿cuál es? Simplemente que va a un estudio, un trompetista graba muchas trompetas y entonces toman la onda sonora y la meten en unos integrados, y cuando usted en el sintetizador, o sea, que parece un piano, usted toca o pulsa una tecla, el sonido que sale es el sonido que él grabó y que está hecho a través de todo lo virtual, usted sabe, allí graban ese sonido y es el que se reproduce. ¿De dónde lo sacaron? De los vientos. Entonces, cualquier tipo de instrumento que exista, si es eléctrico, si suena duro, ese es otro asunto. Que suena estridente, pues porque la amplificación hace eso. De hecho, hay muchos instrumentos en la Biblia que eran estridentes, y cuando ganaban una guerra, cuando iban marchando, a veces había un estruendo poderoso. Entonces, ¿qué me termina definiendo todo esto que les acabo de mostrar a mí? Que definitivamente los usos son muy importantes en los instrumentos musicales, fíjese. ¿Podemos decir que son buenos y malos? No. El fondo y la forma. Entonces, en el fondo, los instrumentos son acústicos. En la forma pueden tener muchas formas. Y en el fondo, yo debo tener un concepto espiritual del uso de los instrumentos. Y en la forma, entonces ahí es donde yo pregunto, ¿qué ritmo es bueno y qué ritmo es malo? Yo estudié mucho tipo de música. Básicamente mi formación académica fue en música culta, ¿cierto? Música clásica. Y déjenme decirles una cosa. Hay música clásica que es bellísimamente hecha. No tiene ninguna cosa estridente desde el punto de vista acústico. Es muy bien hecha en el sentido que la construyeron bien desde las normas, pues, de la música. No tiene letra que usted pueda decir es pecado o no es pecado. Pero déjeme decirle, el compositor que hizo, hay una obra de Mussorgsky que se llama Una noche en el Monte Calvo o en el Monte Pelao, y él describe una orgía de brujas. Y no es una orgía, yo diría, tan sexual, sino que es como una cosa de brujería fuerte. Esa obra es cautivante, yo diría peligrosísima. Ahora, un evangélico tradicional que diga que el heavy metal es pecado y que el reggaetón es pecado, si le pongo esa música, va a decir qué música tan bella. Y le digo yo que esa música te saca de este mundo. O sea, yo digo que hay algo nefasto. De hecho, me parece una obra bien hecha, pero yo no quiero ni tocar esa obra,
y a veces la pongo un poquitico de ejemplo, pero yo no la quiero registrar más. Hay un montón de obras en el ámbito de la música culta que son solamente sonidos muy bien hechos, pero que tienen su cuento, o sea, tienen su inspiración en cosas que no son buenas. Entonces, no, el asunto de que si suena duro, suena pasito, es más un asunto cultural. Obviamente, ¿qué les quiero decir yo? Puede haber música mala, estridente o suave. Puede haber música mala con instrumentos eléctricos o con instrumentos acústicos. Puede haber música mala con voz suave, con voz medio suave o con voz muy fuerte. O puede haber música buena también de esa manera. No es por la forma, es en el fondo. ¿Qué determina el fondo de las cosas? ¿Qué quiero hacer con la música? ¿Qué quiero hacer yo en la iglesia? ¿Qué es lo que, si el Señor me entregó este elemento tan importante que es la música, yo qué debo hacer? Antes de entrar en discusiones que realmente, cuando uno estudia la música y la historia de la música, son discusiones que se vuelven tontas, porque no se está discutiendo ni siquiera lo que dice la Biblia, sino es el pensamiento de una tradición. Entonces, vamos a avanzar y ya vamos a dejar un tiempito para solo preguntas. Los músicos. Bueno, ponemos acá. Estoy acá que si me meto en los músicos, la cosa se pone difícil. Porque el tiempo no nos va a dar y hay demasiado que hablar de eso. Quiero que ahora nos detengamos en preguntas. Lucas, ayúdame por favor. Pastor, sí, aquí tengo una lista en el orden que va. Pues quiero comenzar primero con unas preguntas que me envía uno de los miembros de la Escuela de Alejandría, mi hermano Anderson Muñoz. Entonces te leo las preguntas que hizo, que algunas me parece que ya las respondiste, pero igual cumplo con leer todo el texto que él me envía. Él me hace la siguiente pregunta: ¿qué géneros musicales considera que glorifican a Dios? ¿Cómo identificar esos géneros musicales? Si una canción es cantada por una persona que pertenece a denominaciones alejadas de la Escritura y que han apostatado de la fe, ¿es correcto escuchar y glorificar a Dios con su música? ¿Qué opina usted del rap, heavy metal, reggaetón, vallenato, cumbia, bachata para alabar a Dios? Eso lo pregunta y lo comenta mi hermano. ¿Te leo más preguntas o quieres empezar con eso y ya? No. Respondes a lo más rápido posible. Bueno, yo creo que yo ya hay bastantes elementos bíblicos para responder esa pregunta. Básicamente, yo les contrapregunto. ¿Eso tiene que ver con el fondo o con la forma? Una buena pregunta. Es más, algunos dicen, pastor, es que la música de los himnos es una música santa, porque así debe ser. ¿Cómo me demuestra usted eso, que esa es la música que le gusta a Dios? Comenzando que esa música de himnos que escuchamos hoy, tradicionales, Cuán grande es Él, que me encanta. A mí me gustan mucho los himnos, los disfruto y por mí cantaría solo himnos. Pero yo no tengo base bíblica para decir que esa es la música que le agrada a Dios. Es que la letra, ¿estamos hablando de la letra o de la música? Porque es que ya empezamos a hacer combinaciones. Mire, hoy hay mucha música muy bien hecha en nuestras iglesias, donde repiten lo mismo 50 veces y además los mensajes no son profundos y la gente le encantan y se fajan cantando. No es malo, pero yo creo que debemos de poner también letras profundas a lo que cantamos definitivamente. O sea, yo creo que nosotros tenemos tenemos que elaborar un montón de cosas, necesitamos poetas. Pero continúo con la respuesta para poder dar tiempo a otras preguntas. Entonces, si estamos hablando aquí de asuntos de forma, no estamos hablando de asuntos de fondo. ¿Por qué? Pastor, es que esa es la música que le gusta a Dios, los himnos. Vea, les voy a decir algo. La música de los judíos en el Antiguo Testamento y cuando Jesús celebró la cena, que dice que cantaron el himno, esa música es muy difícil saber cómo era. Hay aproximaciones, la arqueología con los instrumentos que se han encontrado, con los salmos, porque los salmos nos dan hay muchos salmos que nos dan unas indicaciones netamente musicales, dice que se doble o se cante a la octava. Eso es algo que solo los músicos entienden. Y que hablaba mujeres cantando. El tema de los músicos no lo voy a tratar hoy. No sé si me vuelven a invitar. De pronto me dicen, no, a este no lo volvemos a invitar. Pero fíjense, eso es todo un tema. Pero en la Biblia es muy difícil, con las indicaciones que hay, decir exactamente cómo eran los sonidos y los ritmos que utilizaban. Eso es más, los que saben más de eso son los judíos. Y déjeme decirle una cosa. La música que se conoce los judíos y música antigua, porque es difícil, no había grabaciones, es una música que no es tan tonal, y para eso tendría que explicar en qué consisten las tonalidades, pues es una música que es por modos, ¿cierto? Entonces tendríamos que hacer una música por modos.
Ni los himnos, normalmente, algunos himnos se hacen por modos, pero los himnos son tonales. O sea, los himnos de Martín Lutero son occidentales, no tienen nada que ver con la cultura judía. Ahora, pero sí tienen que ver mucho porque se producen como cualquier sonido. En otras palabras, la emisión del sonido, los tonos, los medios tonos, cualquier tipo de música que se hacía en esa época, el mismo fenómeno acústico y físico es el que se utiliza hoy. Eso es indiscutible. No hay manera de poder decir que en la Biblia se utilizaban algunos elementos musicales distintos a los que se utilizan hoy. Es imposible, es imposible. Entonces, habiendo respondido esto, yo contrapregunto. A Martín Lutero le hubieran preguntado lo mismo hoy y le hubieran dicho, Martín, ¿tú crees que la música que se hace en las plazas y cuando la gente sale a sus rumbas en esta época es una música que tenga que reemplazar la música del latín y de las cantatas y de los coros? Bueno, las cantatas no, porque las cantatas fueron de los protestantes básicamente, pero en esa época eran los responsorios donde había dos coros que cantaban en latín, o el sacerdote decía, había unos responsorios que era a lo que decía el sacerdote que cantaba también, y que normalmente no podían cantar las mujeres sino los hombres. Había segregación. Pero de eso no se hablaba. Y entonces Martín Lutero dice, todo el mundo puede cantar y vamos a cantar la música del pueblo. ¿Cuál es la música del pueblo hoy? Ahora, eso no quiere decir que entonces ahora huepaje ay hombre, hagamos puro reggaetón. No, 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 no. Yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo es que debemos de tener unos criterios un poco más centrados. Y cuando sea, a ver, el reggaetón utiliza los mismos elementos rítmicos que utiliza la música clásica, los mismos. O sea, pero es que ese ritmo es más pegajoso. Mire, a ver, si usted escucha música clásica, usted va a disfrutarla de tal manera que va a decir, no, pastor, es que eso también es pegajoso. Para papá, para papá, para papá, para papá. Eso es pegajoso. 4 notas que utilizó Beethoven para la quinta sinfonía. La novena sinfonía, donde dice, escucha hermano la canción de la alegría. Esa canción la compuso para Dios y es muy pegajosa, todo el mundo se la sabe. Entonces, si vamos a hablar de pegajoso, ¿qué es el pegajoso? Pregunta, Lucas, otra. Sí, pastor, quisiera darle paso a mi hermano Raúl, que vi que puso algunos comentarios. No sé si mi hermano quiera hacer algún comentario o pregunta. Hermano Raúl. Sí, gracias, hermano Lucas. Solamente era en relación a lo que comentaban sobre Ezequiel 28:13, ¿verdad? Donde relacionan a la música con el día de la creación, del querubín protector, ¿verdad? Que entendemos, ¿verdad? Hasta donde sabemos que se trata del mismo enemigo, ¿verdad? Y solamente era un comentario a ver qué comenta el hermano Isaías al respecto. Yo ahí veo que dice el texto que los primores de tus panderos y flautas estuvieron preparados, es decir, es un tiempo pasado, es decir, los instrumentos y la música ya existían mucho antes del día ese en que crearon al querubín protector. Por lo tanto, creería que no tiene ninguna relación, ¿verdad?, entre el día de la creación del querubín protector y los instrumentos musicales. Es decir, probablemente eso era la costumbre, ¿verdad?, cuando se hacía algo de esa naturaleza. Solamente ese era el comentario. Muchas gracias. Muy, muy oportuno y le felicito porque usted tomó el texto. Yo no lo hice pues por buscarlo, yo sí sabía cuál es el texto porque me lo han preguntado mucho, pero así se debe hacer. Cuando es un pasaje específico se toma y se lee. Y como bien lo dice el hermano, así, a ver, unos biblistas dicen que es un error de traducción, que aparecen esos instrumentos ahí. Supongamos que no es error y que aparecen los instrumentos. Como bien comentó el hermano, ya estaban. Segundo, si hubieran creado esos instrumentos el mismo día, decir que Satanás dirigía la orquesta en el cielo. A ver, si la creación adora a Dios y la creación fue perfecta, ¿dónde empezó a degenerarse todo? Es una buena pregunta. Así que es una muy buena interpretación y es un muy buen análisis. No hay evidencia bíblica para decir que el diablo era el músico mayor en el cielo y que entonces, porque si creemos eso, ya viene la otra mala interpretación, que es que la música es mala. Hombre, por Dios, ¿cómo vamos a decir eso? Si en la Biblia dice que de toda tribu, lengua y nación habrá un gigantesco coro. O sea,
Y además, ¿por qué Dios pedía himnos? ¿Y por qué dice que los árboles aplaudirán de contento? ¿Y por qué habla de toda la creación adorando y glorificando a Dios? Aunque no siempre adorar es cantar, ojo, adorar y alabar es más que eso. Lucas, otra pregunta, por favor. Por aquí hizo unos comentarios y una pregunta para que lo haga por el micrófono mi hermana Angie Guzmán. Angie, ¿puedes abrir tu micrófono tan amable y nos das tu comentario y tu pregunta? Bueno, Adelante. estaba que pues en muchas iglesias a veces Angie, levanta la voz que te oigo pasito, por favor. Hazlo más duro. ¿Ahí ya Ahí, perfecto. Listo. En muchas iglesias pues se enseña, pues para mi concepto, yo lo veo como un error doctrinal, pero pues se sigue enseñando que todos los cantantes cuando cantan, sea para Dios, para el mundo, transmiten su espíritu. Entonces por eso muchas veces le prohíben a la gente el escuchar lo que uno considera como música secular, que no se debe escuchar dentro de las iglesias. O sea, dentro de mi concepto yo lo veo como un error. Pienso en lo que Pablo decía, de que no todo edifica, o sea, hay cosas que edifican, hay cosas que no, trato de tomar las que edifican y las que me gustan, porque pues también hay géneros musicales que gustan, otros que no, pero en ese concepto pues toman mucho ese versículo justamente cuando decían que el rey Saúl se calmaba al escuchar tocar el instrumento que interpretaba David. Entonces pues quería como saber en ese sentido qué piensas. Bueno, es muy interesante. Creo que hay bastantes, yo ya di elementos suficientes como para determinar, a ver, si usted va a hacer bachata o no va a hacer bachata. Entonces, mire cómo se va estirando la pita. Si hacer bachata es malo, entonces Juan Luis Guerra es del diablo. O él es creyente. Pero es que él también canta música al mundo. A ver, hay una cosa que es muy chistosa, esto es anecdótico. No vamos a tocar el tema de los músicos y cómo debería ser entonces la música en la iglesia con asuntos puntuales, porque yo hablo de eso y hay base bíblica para saber qué se debe hacer en una iglesia, que haya buena música, que glorifique a Dios y que haya una buena estructura bíblica y que se manejen las cosas bien. ¿Por qué pasan tantos problemas con la música en la iglesia? De hecho, en nuestra iglesia yo le digo a los músicos, no me le llamen a tocar en la iglesia ministerio de alabanza. No, ni ministerio de adoración. ¿Usted qué hace en la iglesia? Yo estoy en el ministerio de alabanza. La alabanza es ministerio, sí, pero es ministerio para todos los cristianos. Y la alabanza no es sinónimo de música, qué pena. Ni la adoración es sinónimo de música. Que con la música yo alabe y yo adore es otra cosa. La alabanza y la adoración es mucho más amplia. Hay un montón de conceptos que no son bíblicos, que están por inocencia, por lo que sea, y nosotros a veces somos muy duros con los que son sectas, que tienen conceptos errados, ¿cierto? Pero nosotros, así como ellos tienen conceptos errados, nosotros también tenemos algunos y tenemos que revisarlos. Entonces, para ser más puntual con lo que estabas diciendo, ya miramos que la Biblia me dice que cuando había amor, lo dice la Biblia, se cantaba. Ahora, no siempre se cantaba a Dios, se le cantaba a la novia. Cuando usted lee el Cantar de los Cantares, que son poemas, no se lo están dedicando a Dios, muchos de ellos. Ay, pastor, pero si eso es la Biblia, eso es la inspiración divina. Sí. Ahora, ¿quién creó el amor? ¿Quién creó la fidelidad? Les voy a compartir algo. Hay una canción que yo me sentí muy mal cuando salió al mercado. Me sentí con una sensación agridulce. Agridulce, diría yo, dulce en primer lugar y después muy agria. Y yo, tal vez algunos lo interpreten, bueno, espero que lo interpreten de manera correcta, pero fue una canción que compuso no sé quién, pero que la hizo famosa y la puso a funcionar por todo el mundo, un cantante que se llama Carlos Vives, que no es cristiano hasta donde yo sé en el sentido pues evangélico, de más que él dirá que es católico, no conozco su vida religiosa. Y él compuso una canción que se llama Yo quiero casarme contigo, quiero casarme contigo. Bueno, cuando yo escucho esa canción, me senté y la escuché. Algunos dirán, pastor, ¿usted un pastor cómo escucha semejante cosa? Mire, me puse contento. Porque yo dije, en medio de tanta grosería, vulgaridad, que todo se le cante a la infidelidad, que felices los cuatro. Ustedes saben
porquerías, y perdone la expresión que no es como buena para hablar en un conversatorio, pues es que no hay otra palabra, o sea, cosas tan degradantes, cosificando a la mujer, hablando de infidelidad, sale alguien por fin diciendo en una canción a una novia, quiero casarme contigo. ¿Qué es casarme? Me voy a comprometer contigo. Y cuando yo escucho la canción, lo que decían eran cosas que deberían ser. Entonces, mi pregunta es, ¿esa canción es cristiana? No, la canta Carlos Vives. Y no es cristiana porque no dice gloria a Dios, aleluya. Pero está diciendo que hay que hacer un compromiso para unirse a una persona. Y eso es el matrimonio y así debe ser. Ahora, ¿esa idea es cristiana? Ah, la idea sí, pero el cantante no. Bueno, está bien, listo. ¿Dónde me puse yo agrio y maluco? Yo dije, por Dios, ¿quién debería haber compuesto en esta época una canción que sea una oda al matrimonio, que honre el matrimonio, que procure el matrimonio, que procure el compromiso entre dos personas que se aman? ¿Quién? Yo creo que debería ser un cristiano. Pero no, los cristianos estaban componiendo solo música religiosa, solo música para liturgia. Entonces, ¿cuál es el problema que veo yo? Que nosotros hemos tomado el poder de la música, que debería ser utilizado para glorificar a Dios y bendecir a muchos, y lo hemos tomado como si fuera un animal peligroso en una jaula y lo metimos dentro del templo. Y el que cante con música fuera del templo, lo maldecimos. Y la palabra cantada tiene poder profético. ¿Qué es profético? Que yo puedo proclamar el evangelio afuera. Cuando usted escuche una canción como la canción de El Camino de la Vida, esa canción dice, empieza hablando de tener los hijos, de casarse, de amarse. Tuvimos los hijos, el camino de la vida. Y a la última parte dice que cuando ya estemos viejitos, que yo termine viviendo contigo. Por Dios, esa es una canción con un contenido totalmente cristiano, porque es que el matrimonio y el educar los hijos y criarlos y el velar por ellos, hermano, yo no sé usted qué pensará, pero es totalmente un consejo bíblico. Ahora, yo no sé si el compositor, el maestro que compuso esta canción, ya les digo, se me olvidó el nombre en ese momento, era cristiano, iba a una iglesia evangélica, no, pero me da mucha pena, pero lo que dice esa canción honra a Dios y honra al matrimonio. Entonces mi pregunta es, no me tienen que responder, y yo tampoco la voy a responder. Yo no acostumbro a responder preguntas así de decirle a usted que es bueno o es malo, pero le pregunto, si tú escuchas esa canción y la cantas, ¿es mala, es pecado? Ahora, si tú estás evangelizando a un amigo tuyo que es bien malo, y tú le muestras la Biblia y lo pones a leer la Biblia, entonces, porque él que es malo leyó ese texto bíblico, entonces el texto es malo. Es una buena pregunta. Ahora, ¿qué pasa? Eso no quiere decir que yo voy a ir a meter en la liturgia del templo a gente que no es cristiana, porque ellos no pueden adorar como nosotros podemos adorar. Pero si yo yo he estado en grupo con músicos no cristianos, con varios músicos cristianos, y nos ponemos a estudiar técnica, y empezamos a compartir. Y a veces con ellos, venga, toquemos esta canción, una canción cristiana. No es en el templo, no es llevando a la iglesia a acompañarla en alabanza y adoración a Dios, porque ellos no son cristianos, algunos son ateos, pero los pongo a tocar música. Y hay algunas músicas jazz o cositas así, o música clásica que yo la conozco, yo siempre procuro saber qué voy a tocar. Y toco con ellos, porque estoy compartiendo con ellos. Y como yo soy cristiano y esa música que vamos a tocar, aunque no es litúrgica y religiosa, tampoco es una música, por ejemplo, las estaciones de Vivaldi, ¡oh, qué poder! La descripción en instrumentos de lo que es el invierno, y usted cuando escucha eso, usted le va dando frío. Está honrando la creación de Dios, está hablando de los fenómenos de la naturaleza. Yo, ¿cómo no voy a poder tocar esa música? Ahora, pero Mussorgsky o Sinfonía Fantástica de Berlioz, yo no toco eso. No, qué pena, eso sí no lo voy a tocar nunca. O, por ejemplo, Carmina Burana. Carmina Burana es de las obras más, desde el punto de vista musical, más perfectamente hechas, pero su mensaje, la letra es la porquería. Vean, yo creo que ni una película de pornografía tiene eso, y es una burla total a las cosas de Dios. Pero esa música es una de las obras monumentales de la historia de la música, pero no es ni heavy metal, ni es reggaetón, ni es nada de eso. Yo eso ni lo canto, ni lo toco, ni lo quiero escuchar.
Entonces, creo que con eso quedamos con una respuesta medianamente cercana, o por lo menos reflexiva, para que usted pueda responder. ¿Algo más, Lucas, si nos alcanza el tiempo? Por aquí Sí. tengo dos personitas, pero ustedes les voy a pedir a las dos personitas brevemente. Mi hermana Yelitza, brevemente su pregunta y comentario, y luego mi hermana Yuko. Brevemente, por favor. Adelante, Yelitza. No, no tengo sino el comentario que escribí allí acerca de los instrumentos que mencionó el pastor, de que sí hay un instrumento muy nuevo que es el handpan. Es de metal y es como de percusión, pero es de metal y es un instrumento nuevo. Y como dice él, de esas tres categorías no sabía que estaban las clasificadas así. Es todo. Adelante, hermano. Ok, muy bien. Sí, sí, claro. No, hay muchos instrumentos nuevos, pero todos los instrumentos que se inventen siempre responden a esos tres tipos de confecciones, pues, acústicas, básicamente. Bueno, mi hermana Yuko, adelante su pregunta y comentario. Gracias por las respuestas anteriores también. Solamente voy a leer entonces que yo entendí que el shofar era un instrumento que se usaba como alarma o anunciaba para las convocatorias, si es así, no como instrumento de alabanza. No, pero también, o sea, lo que pasa es que, a ver, aquí, bueno, que gracias, hermana, por su aporte, porque me hizo recordar algo que es importante saber, ya que hablamos del shofar. Cuando hablamos del shofar, hay que entender que la mayoría de lo que se sabe del shofar hoy es de la práctica judía. Y la mayoría de cosas que se dicen de usos del shofar, que son como 10 sonidos, no son solamente 3, son muchos más. Inclusive hay uno que lo celebran mucho para el nuevo año, para el Yom Kippur. O sea, hay que estudiar las costumbres judías. Pero la mayoría de usos que aparecen hoy, que los dan los judíos, vienen de la tradición, no de la Torá, porque ahí no habla de eso. La Torá que es la Biblia que nosotros tenemos pues en el Antiguo Testamento, ni de los escritos, ni de los salmos, ni de los proverbios, sino que vienen de los comentarios que se hacen de la Torá. Entonces hay muchos, en la Mishnah, o sea, todo ese tipo de cosas que hacen rabinos y que han mantenido a través de la historia. De hecho, hay un manual de manejo del shofar, pero creo que es del año 500, 300 después de Cristo, o sea, pero prácticas de los judíos. Entonces, ¿yo qué pienso? Que el shofar se puede utilizar en la iglesia. Usted adore a Jesús con eso. Lo que pasa es que algunos le han dado un misticismo que casi que le dan poder al cuerno, pues, como tal, y él es un cuerno. Entonces, no venga, si vamos a hacer guerra espiritual y hay demonios, si no hay shofar, perdemos. A ver, o sea, no entiendo, pues, no comulgo con ese día absolutamente para nada. Y algunos están queriendo judaizar. Lo más triste es que usted vea a cristianos judaizando y haciendo prácticas de celebraciones judías, y cuando usted llama a un judío de verdad, le dicen, ¿cómo dice esa práctica? Están perdidos, no tienen ni idea qué era lo que nosotros hacíamos. Y Pablo nos recomienda, ojo con judaizar la iglesia. Ahora, ¿qué pasa? Que hay muchas verdades entre los judíos que nos ayudan a entender la Biblia, la verdad. Pero tiene que haber una congruencia, una concordancia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento y el concepto que se habla del Antiguo Testamento, que Jesús lo habló muchas veces, los evangelios lo hablaron muchas veces, el apóstol Pablo lo habló muchas veces, Pedro lo habló muchas veces en Santiago, o sea, todo tiene una relación, una correlación fuerte. Entonces, la Biblia nos explica, no tenemos por qué ir a aprender cosas nuevas de los judíos. Más bien, las cosas de los judíos nos ayudan a entender el texto que ya tenemos, que es la revelación de Dios, la palabra santa y divina, que ya está escrita y que la tenemos todos. Entonces, concluimos por acá. No hablamos de ya la estructura dentro de la iglesia, cómo tener buena música en la iglesia, cómo construir, por ejemplo, podríamos ser un poco más específicos para, de manera práctica, no tener fisuras y tener un protocolo, un marco correcto bíblico para que no se nos metan ni las prepotencias, ni las manipulaciones, ni las cosas feas que pueden suceder cuando no entendemos qué es la música y no la administramos bien. Entonces, hay muchas cosas para hacer y de hecho no estoy promocionando ni mucho menos porque no lo he escrito todavía, pero ya hay un manual que tengo absolutamente en mi cabeza de cómo ayudar a las iglesias y a los pastores para que tengan buena música basada en principios bíblicos, no basado en formas
impuestas por el pensamiento mío, sino en qué dice la Biblia y que puedan caminar en cuanto a eso. Así que muchas gracias. Ustedes han sido muy valientes de soportarme todo este rato, pero ahí estamos para servirle al Señor. Pastor Isaí, muchas gracias. Le agradecemos pues el tiempo que nos ha dedicado. Queda invitado, al menos por mi parte, o que lo digan los hermanos, que alguien manifieste. Pueden prender las cámaras para vernos al menos las caritas en este último momento. Muy agradecido, Pastor Isaí, por este tiempo que nos saca. Había una última pregunta, pero creo que Natalie quedó respondida de pronto en otras cositas, o te la quedamos debiendo para la próxima. De todas maneras, Pastor Isaí, muchas gracias. Gracias a los hermanos por habernos acompañado. Gracias por sacar este tiempo. Pastor, gracias. No sé si quiere despedirse de la gente ya para partir. Bueno, Dios les bendiga. Hay muchas cosas que no hablamos que están preguntando aquí, que el ritmo, que eso es un muy buen tema, muy chévere y se puede hablar, pero ya será en otra ocasión. Muchas gracias, Dios les bendiga. Eso sí, recuerden lo que Jesús le dijo a la mujer samaritana. Dios busca adoradores en espíritu y de verdad. Y no hablé de eso porque no me alcanzó. Pero recuerden que la discusión era entre la forma, dónde se debe adorar. Y entonces Jesús le dijo, es que ustedes no entienden a quién están adorando. Primero mi relación con Dios. Y ni acá ni allá, sino que Dios busca adoradores en espíritu y de verdad. ¿Y qué estaba diciendo Jesús? Mira, te encontraste conmigo, una relación. Jesús como hombre se relacionó con el prójimo, que era una mujer, rompió prejuicios de raza, de género, de morales, porque era una mujer y hablando en público y bueno, parece que era pobre, bueno, un montón de cosas parece. Rompió con todos los prejuicios, amó al prójimo y le bendijo, pero también dice que hay que adorar en espíritu y verdad y que no nos pongamos a pelear si con flauta o con trompeta. Ahí está, bendiciones para todos y muchas gracias. Muchas gracias, Pastor. A todos una feliz tarde, siempre muy agradecidos por compartir este espacio con ustedes. Nos vemos en la próxima. Pastor, por ahí me están diciendo que súper invitado para la próxima, para que sepa. Bueno. Entonces ahí cuadramos. Feliz tarde. Okay. Chao a todos. Okay.